Vamos a empezar con el tema de neuroinfecciones. Este tema es muy importante porque las preguntas que han venido dirigidas a esto son sencillas, además son fáciles de comprender. Como están viendo ahí en la imagen, tenemos muchas patologías que llevan o conllevan a una infección dentro del sistema nervioso central. Dentro de eso, el más importante, obviamente, y el más desarrollado es meningitis bacteriana, pero otros temas también son importantes como el absceso cerebral, el empiema, endocarditis, enfermedad de Lyme, neurosífilis, parálisis facial, etiologías infecciosas, patologías virales y también por hongos, y no dejar de lado el desarrollo de la enfermedad por priones, ¿ya? Los pacientes inmunocomprometidos tienen patologías también asociadas. Vamos a ver solamente temas puntuales, ya que este tema lo van a desarrollar en más detalle cuando lleven enfermedades infecciosas y tropicales, ¿ya? Las vacunas también pueden generar patologías infecciosas y la toxicidad por antibióticos es un buen diagnóstico diferencial. Entonces empezamos con meningitis. Bueno, para los que recuerden, meningitis se refiere a la inflamación de las meninges, exactamente la afectación de las leptomeninges, ¿no? Espacio subaracnoideo, recuerden, vía madre, ¿no? En este caso, lo importante de cuando ustedes se enfocan en una meningitis, exactamente la bacteriana, tienen que saber cuáles son los patógenos más frecuentes que se presentan en la etapa comunitaria y también en la parte nosocomial. Recuerden, si nosotros hablamos de la parte comunitaria, el 60% en promedio en esta revisión se lleva neumococo. Neumococo es la primera causa de meningitis bacteriana comunitaria. Vean, por aquí también tenemos un grupo representativo donde está listeria, hemófilos y meningococo con un 26% y los gram negativos llegan a un 10%. Estafilococo y otras bacterias gram positivas, distintas a neumococo, son bastante raras en la parte comunitaria, llegan a un 4%. En la etapa hospitalaria, miren, va a variar bastante respecto a los porcentajes y a la prevalencia de las patologías. En el caso hospitalario, lo más frecuente que se puede dar es una meningitis bacteriana por gram negativos, ¿no? Por las comorbilidades que pueda tener el paciente y también por la sobrecarga bacteriana que hay dentro de un hospital. Como ya acá vemos los gram negativos, vemos neumococo, todavía tiene un porcentaje bastante representativo, el 25%, y estafilococo ya toma un gran valor, porque en la parte nosocomial llega hasta casi el 21%, como en esta serie lo muestra. Gérmenes como listeria, hemófilos y meningococo son bastante raros, 3%, y otras patologías y otras bacterias gram positivas, 3%. Es importante que tengan esto en cuenta cuando quieran enfocar a sus pacientes, porque en base a esto es que damos nuestro tratamiento empírico. Esto es un cuadro muy interesante porque nos muestra que las meningitis pueden presentarse tanto en etapa aguda como en etapa crónica. Etapa crónica es más de un mes. El paciente con meningitis o sospecha de meningitis con una duración más de un mes tiene otros componentes o tiene otras etiologías. En nuestro país, la causa más frecuente de meningitis crónica, ¿cuál será? TB, Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Ahora, si es hongos, también siempre pacientes que tengan meningitis crónica, también debemos hacer un estudio para hongos, ¿no? Criptococo, Candida, Histoplasma, coccidioidomicosis, blastomicosis, el que ustedes sospechen, pero se tiene que hacer un estudio para hongos. En el tema agudo es lo más frecuente que vemos en las emergencias, ¿no? Las pacientes con infecciones bacterianas, virales o parasitarias. Dentro de las bacterianas hemos desarrollado y hemos visto que en nuestros pacientes lo más frecuente en adultos es neumococo. ¿Puede desarrollarse meningococo? Sí. En adultos mayores de 15 años toma un gran porcentaje también meningococo, como hemos visto en la diapositiva anterior. En pacientes inmunocomprometidos o pacientes mayores de 50 años, por favor, tengan en cuenta estos factores de riesgo porque listeria coge un gran porcentaje de causas de meningitis bacteriana en este grupo etario y en estos pacientes, ¿no? También no olviden que se puede dar en gestantes y pacientes con tratamiento antitumoral, ¿no? Si el paciente ha tenido alguna cirugía, por ejemplo, neurocirugía, o alguna DVP, como en este caso una derivación ventriculoperitoneal, lo más frecuente que ustedes deben sospechar es aureus, estafilococo aureus, ¿no? En las causas virales, nosotros desarrollamos principalmente el herpes, pero saben que por temporadas, como está pasando ahora, resaltan mucho lo que son los enterovirus, Coxsackie, por ejemplo, a la cabeza.
¿no? Los enterovirus también son causa frecuente de meningitis viral en etapa aguda. Parasitarias son bastante agresivas, ahí tenemos a tres, Neigleria, Balamutia. Estos dos hemos tenido casos en nuestro hospital. Esto se da en pacientes que han sido expuestos o se han expuesto a aguas estancadas, ¿no? Listo. Entonces, como les comentaba, la meningitis es esto, ¿no? La afección del espacio subaracnoideo, donde se va a generar el proceso inflamatorio y todo este material purulento. Y esto va a tener muchas células polimorfonucleares y posteriormente mononucleares, ¿no? Mononucleares. Entonces, este es el desarrollo. Aquí es donde nosotros vemos la afección. Por eso es que el paciente no debería tener focalización neurológica. Recuerden que sí puede presentar crisis epilépticas. Muy bien. Ahora, esto es, por ejemplo, el Argente, donde hace una diferenciación bastante dinámica. Sirve saberlo porque a veces han preguntado cuáles son las causas o qué puede generar meningismo. Recuerden que el meningismo es esta reacción meningia que nosotros presentamos a cualquier estímulo o cualquier lesión o agente lesivo contra las meninges, ¿no? Por ejemplo, el uso de contraste. Voy a hacer un procedimiento, no sé, con tecnesio 99 en un paciente y voy a infiltrar tecnesio en la columna. Eso puede generar lesión o alteración de las meninges, también genera meningismo. Medicamentos también, ¿no? Medicamentos, por ejemplo, antibióticos intratecales, ¿no? Por ejemplo, vancomicina intratecal. Golpes de calor también. Pero el síndrome meningoencefalítico, como está en el libro, incluye tres síntomas principales, ¿no? Cosas que ustedes ya conocen o que han hablado en algún momento de cefalea, fiebre y rigidez de nuca. Todo esto se da porque en el contexto de la afección del líquido cefalorraquídeo va a haber una irritación de las meninges y esto puede llevar al paciente a una hipertensión endocardíaca. Todo esto se va a traducir en cefalea, fiebre y rigidez de nuca. Hay signos muy conocidos, muy famosos. Ustedes los han desarrollado. Ahí tienen el Kerning, también tenemos el Brunziski, ¿no? Como están en el gráfico. Sin embargo, como ustedes sabrán, acá, como ustedes sabrán, la sensibilidad de estos cuadros llega a un 60%, ¿no? De estas evaluaciones semiológicas. O sea, en la práctica, muy probablemente los pacientes no lo desarrollen o no lo hagan bien. Y además que tiene mucha variación interobservador. Puede ser que a alguno le impresione que el paciente pueda tener Kerning y a otro, digamos que no le parece que sea Kerning positivo. ¿Ok? Ahora, ya, entonces, doctor, ¿qué debemos usar? La mejor prueba está descrita es la rotación lateral de la cabeza. En este paciente, digamos, este es mi paciente, cojo la frente, cojo el mentón y doy giros de la cabeza 1 a 3 por segundo y voy viendo dos cosas, dolor o rigidez al movimiento. Esta prueba de rotación lateral de la cabeza, su sensibilidad llega más o menos a un 93%. Entonces es mucho más específico y sirve mejor que estar haciendo Kerning y Brunziski, ¿ya? Todos los demás signos solamente son dinámicos, solamente son con fines académicos. Estos son los que deberíamos usar, ¿ya? Obviamente, cuando yo sospecho de una infección del sistema nervioso central y hemos dicho que la afección se da en el espacio subaracnoideo, lo primero que voy a pensar es sacar ese líquido a través de una punción lumbar y ahora tengo que analizar cómo está esto. En los pacientes con sospecha de infecciones, tenemos que valorar bien nuestro líquido cefalorraquídeo. Es el primer indicio que vamos a tener para diagnosticar el agente etiológico que está afectando la infección. Lo principal es que ustedes aprendan primero lo normal. Lo normal es, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, ustedes saben que se genera a través de un hiperfiltrado del plasma. Por lo tanto, tiene unos valores que son relativamente similares. Bueno, el contenido son relativamente similares al plasma, pero los valores tienen sus propios límites. En proteínas, por ejemplo, acá marcamos del 1 a 35. Esto varía de acuerdo a la institución. Por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, el valor es no 45, ¿no? 45. La glucosa acá es más del 40%. Les recomiendo que siempre usen 50%, ¿ya? Con fines prácticos. Tiene que ser más del 40, más del 50% del valor sérico. Ejemplo, yo le hago una punción y mi paciente tiene un hemoglucotés, una glucosa de 100. Lo mínimo que yo espero que mi paciente tenga en el líquido cefalorraquídeo es más de 50.
más de 50. Si tiene menos, esto es un consumo de glucosa y hay que buscar la causa. ¿Podemos encontrar células? Sí, me puede encontrar células, de 0 a 5. Pero siempre estas células tienen que ser linfocitos, o sea, mononucleares. No podemos encontrar polimorfonucleares. ¿Ok? Listo. Las meningitis bacterianas, por su parte, como hacen un aumento de la inflamación y las células también generan proteínas, además que hay una alteración de la barrera hematoencefálica, las proteínas van a incrementarse. Por eso es que las proteínas en bacterias están más de 100. Como las bacterias, las células, el proceso inflamatorio consume glucosa, la glucosa va a disminuir a menos del 50% del valor sérico. Lo predominante son las células. La celularidad es muy alta en una infección bacteriana, más de 500, ¿no? Y el predominio es polimorfonuclear, por el tema de la respuesta innata, ¿no? En virus, los virus también hacen un proceso inflamatorio. No es tan amplio como si fuese un proceso bacteriano. Entonces el nivel de proteína se puede elevar, pero no tan alto, ¿no? Menos de 120. Aquí, normalmente los virus no consumen glucosa para su transporte, tampoco usan mecanismos de glucosa para su replicación. Al contrario, usan todo el sistema molecular de cada célula para generar viriones, ¿no? Entonces, no hay mucho consumo de glucosa o la glucosa está normal, ¿ok? La celularidad en este caso no es tan amplia como la bacteriana y el predominio aquí es de linfocitos, ¿no? O mononucleares. En el tema de tuberculosis o en patologías relacionadas a los que hacen granulomas, también genera celularidad alta, también consume glucosa, las células también son bastante altas, las proteínas se elevan, pero en tuberculosis, recuerden, el predominio al inicio es polimorfo nuclear, pero con el tiempo, como se va haciendo subaguda crónica, es después linfocitos. Recuerden bien estos detalles, son fáciles de aprender, porque aquí vamos a pasar a lo siguiente. Ya he hecho mi punción lumbar, ya he determinado que la causa puede ser bacteriana. Ahora tengo que preguntarme en qué momento o qué antibióticos voy a iniciar y en qué momento también hacerlo, ¿no? Entonces ahí nada más yo debo preguntarme, ¿lo que estoy enfrentando puede ser un neumococo penicilino resistente? La mayoría de casos sí. Ustedes saben que más del 80% de neumococo de nuestra ciudad es resistente a penicilina. ¿Es necesario quizás cobertura para gran negativos? ¿Habrá factores de riesgo? Por ejemplo, el paciente está hospitalizado o haber tenido una hospitalización reciente. O si estamos quizás frente a un cuadro de listeria, ¿no? Preguntas de examen. ¿Cuáles son los factores de riesgo para listeria? Paciente mayor de 50 años, patologías crónicas, por ejemplo, enfermedad renal crónica, trasplante o pacientes que hayan sufrido o tenido un trasplante de órgano y pacientes inmunocomprometidos. Recuerden, pacientes en embarazo también. Y después me tengo que preguntar si el líquido que he obtenido es confiable, ¿no? Si no ha habido ninguna alteración, puede ser que sea traumática, puede ser que el paciente tenga pancitopenia, puede ser que tenga alguna infección que tempranamente va a ser un predominio polimorfo nuclear, pero luego van migrando y nos puede quizás confundir a que es bacteriano cuando en verdad puede ser un virus, por ejemplo el virus del Nilo occidental o herpes simple al inicio, como la inflamación es muy amplia, muy intensa, puede haber polimorfo nucleares al inicio, pero luego migra hacia mononucleares. Entonces, una vez yo instaurado estas preguntas, tengo que empezar mi tratamiento. Nada debe detener, cuando ustedes enfrenten una meningitis, el inicio de tratamiento antibiótico, ¿no? No preguntamos dosis en neurología porque no es necesario, eso lo van a aprender poco a poco. Sin embargo, hay dosis que sí deben saber porque han venido algunas preguntas, solamente algunas. En este caso, recuerden que el núcleo de tratamiento empírico en una meningitis bacteriana es en base a la sospecha que yo tengo, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando acá en el grupo de 15 a 50 años, neumococo, meningococo, estafilococo, y tengo que dar cobertura para estos gérmenes. Por eso es que nosotros empezamos siempre con ceftriaxona, una cefalosporina de tercera, más vancomicina. La dosis de ceftriaxona, la dosis MEC es 2 gramos cada 12 horas. Ahora, también podemos usar otras cefalosporinas también. Si contamos con cefotaxime, se puede usar. Y si contamos con cefepibe, también se puede usar. ¿Okay? Pero el núcleo siempre es cefalosporina de tercera más vancomicina. Siempre tengo que empezar así. Ahora, de acuerdo a los factores de riesgo que yo vea en mi paciente, voy añadiendo antibióticos. Por ejemplo, si voy a ver la ampicilina,
es porque estoy sospechando de listeria. Y hemos visto los factores de riesgo. Si estoy sospechando de bacilos gram negativos, daré o añadiré ceftazidime, que es para pseudomonas, o meropenem, en todo caso, si también mi sospecha es alta. Metronidazol, en caso nosotros sospechemos de afecciones anaeróbicas. Rifampicina, si sospechamos de meningococo. Por favor, aciclovir en herpes. Bien, paciente adulto con sospecha de neuroinfección, con primera crisis epiléptica de inicio en este contexto, esto es herpes hasta demostrar lo contrario. ¿Ya? Virus herpes. Tratamiento empírico, aciclovir. Si yo sospecho, digamos, de enfermedad de Lyme, bueno, puedo usar doxiciclina, pero a veces solamente ya hace cobertura con la ceftriaxona. Estas son las dosis que podemos usar, pero pongo este cuadro porque notarán que acá hay un medicamento que no es un antibiótico, que es un corticoide. La dexametasona, para ustedes en etapa de pregrado, se debe dar a todos los pacientes con sospecha de MEC, por los beneficios tanto en el manejo farmacológico como también en los beneficios a largo plazo, evitando algunas secuelas. La dexametasona tiene un estándar de uso. La que están viendo acá, por ejemplo, es un estándar usado en Estados Unidos, que es 10 miligramos cada 6 horas. En nuestro país, por ejemplo, podemos usar 8 miligramos cada 8 horas, que es la dosis de la OMS. O en nuestro defecto, podemos usar una dosis que vaya entre los 12 a los 18, perdón, de los 12 a los 24 miligramos por día. ¿Ok? Estas son las dosificaciones. Como están viendo, damos vancomicina y damos ceftriaxona, ¿no? Este es el núcleo de tratamiento. Ahora, doctor, una vez que yo determine qué germen es el que me está causando esta meningitis bacteriana, cambiaré la duración de mi tratamiento. Podré dar, por ejemplo, si yo sospecho que es neumococo, 2 semanas. Si es listeria, daré 3 semanas. Si es meningococo, 7 días. Si es estafilococo, va a depender de qué tipo de estafilococo. A veces son mersas o a veces son versas, ¿no? Entonces ahí la duración de tratamiento varía. En bacilos gram negativos, 21 días. Y en estreptococo del grupo B, de 14 a 21 días. Hemófilos, 7 a 10 días. Son bastante raros los casos de hemófilos, pero en casos de presente esa es la duración. O sea, cada patógeno tiene su tiempo de duración de tratamiento. Una vez diagnosticado. ¿Cómo lo van a diagnosticar? Con el cultivo de LSR, ¿no? El cultivo de LSR sigue siendo nuestro gol estándar para diagnóstico, pero va a demorar. Por eso es que nosotros empezamos con un tratamiento empírico. Algunas cositas que ustedes deben aprender es, nunca se espera por estudios diagnósticos. La meningitis bacteriana no se debe detener. No deben realizar neuroimágenes o no deben hacerlo en todos los pacientes. La mayoría de ellos no lo requiere. ¿En qué casos, doctor, puedo hacer la tomografía antes de la punción lumbar? En caso que yo sospeche que el paciente tiene hipertensión endocraniana. El paciente tiene parálisis del cuarto, parálisis del sexto, papiledema. Y yo sospecho que el paciente tiene hipertensión, no puedo hacer la punción, primero hago un estudio de imagen, pero el antibiótico lo puedo iniciar. Ahora, pacientes que son inmunocomprometidos, nunca se confíen, siempre hay una imagen antes de la punción. Uno no sabe lo que se puede encontrar en un paciente inmunocomprometido. ¿Okay? Ahora, si no pueden hacer la punción, no se preocupen, tienen un tiempo de ventana de aproximadamente 4 horas desde el inicio del antibiótico para hacer su punción lumbar. ¿Ya? La punción lumbar sí se puede retrasar, el antibiótico nunca. Ahora, pueden consumirse glucosa por otras causas, obviamente, aparte de las causas infecciosas. Miren, el cáncer o pacientes con tumores también generan consumo de glucosa en líquido cefalorraquídeo y neurosarcoidosis. Las imágenes son estas, las que están viendo ahí, un infiltrado, un realce en la parte cortical, ¿no? Así, pero que está sobre el cerebro, no ha ingresado, solamente está en el espacio subaracnoideo, ¿no? Listo. Vamos a resolver algunas preguntas. Estas preguntas son, en este caso, del residentado. Miren, en las preguntas del residentado son muy sencillas de resolver porque ya les orientan o les dan al menos la triada de manifestaciones clínicas. ¿Por qué? A ver, la principal manifestación que un paciente va a tener con neuroinfección es fiebre. Pero los otros 2 síntomas como rigidez de nuca y cefalea, estos 3 juntos en nuestra población se presentan solamente en el 20%. Solamente en el 20%. Si ustedes revisan alguna bibliografía, les va a hablar de 40%. En nuestro país más o menos es 20%. El más frecuente por lejos es fiebre. Ahora, ¿se puede presentar 2 y 1 faltar? Sí.
Por eso es que no seguían mucho la triada. Sin embargo, en las preguntas de residentado, de ENAM, siempre les ponen la triada, o al menos ya los orienta. Por ejemplo, 62 años, tiene fiebre, cefalea, confusión, vómito. Lo examinan al paciente, dice cuello rígido. ¿Eh? Siempre las preguntas ya les vienen con estas triaditas, ¿no? Ya les el diagnóstico sencillo, que es meningitis. Pero el paciente tiene otra pregunta, dice, acá nos está preguntando el medicamento. El paciente tiene antecedentes patológicos, diabetes hipertenso, ha tenido un trasplante de hígado por enfermedad de Wilson, usa insulina, amlodipina y tacrolimus. Mire, está haciendo fiebre, ¿no? Lo que comentábamos, taquicardia. Fondo de ojo normal. ¿Por qué nos ponen este dato? Porque nos están diciendo que no hay hipertensión endocraniana. Entonces le hacen un laboratorio, le hacen un hemograma, 17.000 leucocitos expensas de neutrófilos. Bueno, en la parte del hemograma le hacen una creatinina. Punto llamativo, se toma hemocultivos. Doctor, usted no me habla de hemocultivos. Bueno, en el tema de los cultivos de líquido cefalorraquídeo muchas veces o algunas veces no se puede realizar. Entonces, si no se puede realizar, lo que se sugiere o lo que se hace son hemocultivos. En hemocultivos la sensibilidad llega solamente al 50%. Por eso es que no es tan recomendable respecto a la sensibilidad casi del 96-97% del cultivo del ECR, ¿no? La tomografía no tiene ninguna alteración y dice que le ha hecho la punción, pero aún no llega el resultado. Como recién va a llegar el resultado, yo ya tengo que, decíamos, iniciar el tratamiento antibiótico lo más pronto posible. ¿Cuál es la combinación ideal? A ver, cefepime más ampicilina, decíamos que sí, puede ser una opción. Cefepime es el núcleo, ampicilina en caso de sospecha de listeria. Pero aquí falta algo, y está en la siguiente pregunta, claro, vancomicina. Les dije que siempre hay que combinar una cefalosporina de tercera más vancomicina. Perdón, una cefalosporina más vancomicina. En este caso estamos usando cefepime, ¿no? Ampicilina también. ¿Por qué? ¿Por qué creen que se va a usar? Porque acá hay una sospecha alta de listeria. O sea, no es que no hay luz por eso. ¿Qué es listeria? De 50 años, No hay luz por algo de enfermedad, hay trasplante. algo. O sea, el paciente tiene todo para poder desarrollar listeria. Por eso es que le están dando ampicilina. Celtraxona sola queda corto, mero más banco, no, falta la cefalosporina, ¿no? Y además no hay sospecha de que el paciente tenga infección por gram negativos. ¿Hay plátano? ¿Quieres plátano? Listo. Ahora, esta pregunta también, miren, en el Perú es más sencillo aún. Paciente de 40 años, tiene 76 horas, cefalea intensa y fiebre. Miren, cefalea intensa, fiebre. Examen, somnolencia, rigidez de nuca. O sea, ya les ponen, muy sencillo, ¿no? Ya tiene todo el combo completo para decir que este paciente tiene meningitis. ¿Cuál es la conducta? A ver, vamos a ver las claves. Dice, hemocultivos, antibiótico-terapia y dexametasona. Sí, porque antibiótico-terapia, de hecho, eso que vamos a hacer. Dexametasona también. Hemocultivos, dijimos, si no tenemos posibilidad de hacer un estudio del SR, la opción de los hemocultivos también es correcta. Esta clave es la correcta. Resonancia, no es necesario, el paciente no presenta signos de focalización, al menos eso no es lo que nos están informando. Tomografía, tampoco, no se requieren estudios de imagen. Tratamiento antibiótico empírico con dexametasona, sí, pero la clave correcta es la por el No tema de pasa los nada que tomes paracetamol y cultivos. antibiótico. Siempre traten de cultivar al paciente. Pues no tiene Causa nada que mínima ver. más probable de meningitis bacteriana en un hombre de 40 años, 2 días después de suspenderse una ventriculostomía. Es una pregunta de salud. ¿Cuál es? Estafilococo, ¿no? ¿Paracetamol? Decíamos, pacientes sometidos a procedimientos neuroquirúrgicos, Normal puedes tomar. estafilococo a la cabeza. Esto es un caso clínico donde ustedes van a ver Normal cómo puedes se tomar. Mañana presenta es más realmente a los referencial. pacientes Cada en una 8 horas, emergencia. mañana, tarde, El noche. paciente, por ejemplo, tiene Tienes 58 que ser años, más dice que no tiene específicos ningún con antecedente comportamientos clínico, analgésicos. pero hace 3 días ha presentado fiebre y un día ha tenido confusión. Bueno, en todo este resumen que está conversando, el paciente ha ¿Qué tenido fue el signos doctor, mira? meningios y fiebre, ¿Qué te ha pero dicho? lo que ¿Ha quiero sido que ya que te resalten que aquí vean es tu el radiografía? líquido cefalorraquídeo para que practiquen. Mire, tiene proteínas en 435, ¿no? ¿Y ahora? 435. Decíamos que las proteínas normales deben ser hasta No, pero en el hospital, ¿qué 45. te ha dicho? ¿No hay En radiografía este en el caso, hospital? 435 incrementado. Proteínas aumentadas, ¿no? Listo. Ahora, tiene celularidad, Bueno, no te da 2350. una cita Cuando ya especial les para que presente hagas más de citas al 500, toque. ya saben que esto es bacteria. Y más si le dicen polimorfonucleares, ¿no? O sea, una celularidad incrementada más de 500 con predominio polimorfonuclear. La glucosa está en Tiene que dar un 18, informe, consumida, pues. ¿no? Y claro, te va a Consumida. salir esa hueá. ¿Por qué? Siquiera a tus Está 200. diciendo que en ese momento de la punción lumbar el paciente tenía una glucosa sérica de
85. Entonces, si es 18, 18 es menos del 50%, por lo tanto la glucosa está consumida. Bueno, le han dado tratamiento empírico, miren, vancomicina, ceftriaxona, ¿no? Y en este caso le han dado ampicilina. ¿Por qué? 58 años, 58 años, más de 50 años. Ese es un punto a favor, ¿no? Y bueno, acá está resumiendo todo lo que hemos conversado, ¿no? Es una meningitis, es un caso típico de lo que pasa en emergencia, ¿no? Igual, en este caso hay que ver, muy importante en esos pacientes, algunos vienen con diagnósticos erróneos. A veces pensamos que es un dolor de cabeza tensional. Cuando son casos leves puede llevar a la confusión. Entonces, ante esto, siempre mejor si tiene una triada y tiene factores de riesgo. En este caso, el paciente tenía sarcoidosis pulmonar y tomaba ¿Por qué no te prednisona, vas directo ¿no? al Carrión? Entonces, tomaba prednisona, estaba inmunocomprometido. Carrión, pues. Dile, Y quiero una mayor de 50 años, ya estoy pensando en ¿cuál es? Listeria. Bueno, en resonancia todo está normal, pero miren otra vez el líquido cefalorraquídeo. Dice las proteínas 127, ya saben, incrementada. Glucosa consumida 16, la sérica está en 85. No, pues si Digamos ya que va a es valorar, pues si es una la E, celularidad es en 274. Miren, 274. una malla, dependiendo. Entonces esto se puede orientar hacia un cuadro un poquito más crónico. Y el predominio linfocítico. Si nosotros vemos la historia, el paciente tiene varios meses de cefalea. Varios meses. Entonces, en este caso, lo que quiere conversar el caso clínico es cuál es la importancia de uno determinar el tiempo de enfermedad. Porque de acuerdo a eso yo determino qué patógeno puede afectar. En este caso en concreto estamos frente, por ejemplo, a una infección fúngica, ¿no? Una infección fúngica por criptococo. En nuestro país, si este paciente viniese a nuestro consultorio, lo primero que yo pensaría fuera en TB, ¿no? TB, que también es una causa de ME crónica. Es lo que le estoy comentando ahora. Hay pacientes que pueden generar esta complicación. Miren aquí, estamos viendo cómo el mesencéfalo tiene una hiperintensidad, ¿no? Miren acá, hipertenso, una lesión en el lado derecho. Miren, llega más básicamente hasta los pedúnculos cerebrales, hacia la región temporal, la parte media. Hace un contraste y una captación en anillo. ¿Qué estamos viendo y qué sospecharíamos de esto? Si ustedes ven que esto es una neuroinfección y ven afectación del mesencéfalo, protuberancia, ganglios basales, esto se llama rombencefalitis. La rombencefalitis es un tipo de encefalitis o de meningoencefalitis que se da por listeria, ¿no? La principal causa en nuestro país de rombencefalitis es listeria. La segunda, TB. Ahora, normalmente para que un paciente haga listeriosis tiene que haber tenido una afección gastrointestinal en la mayoría de casos, pero en pacientes, por ejemplo, con VIH y en estadio SIDA puede también generarse esta afección, ¿no? Aquí también tener en cuenta para factores de riesgo el trasplante. Pacientes trasplantados principalmente su primer mes post-trasplante. Bueno, no hay médico en el país que no sepa hablar o conocer meningitis tuberculosa, porque siempre se van a encontrar con meningitis tuberculosa. Entonces, en las preguntas es muy sencillo, porque normalmente siempre les ponen un antecedente epidemiológico, ¿no? Por ejemplo, en esta pregunta, dice el joven de 16 años, todos tiene un abuelo que tiene tos crónica, o sea, ya te está dando un antecedente epidemiológico. En otros casos, por ejemplo, coloca paciente que viene de la cárcel, o paciente que trabaja en un lugar de hacinamiento, o vive con hacinamiento. Todos los factores epidemiológicos de riesgo siempre se los ponen en las preguntas que les van a comentar o van a preguntarles algo de meningitis tuberculosa. Mira, tiene fiebre, pérdida de peso, vómitos y parálisis del sexto. Llama la atención el vómito y la parálisis del sexto, ¿no? Más con un antecedente epidemiológico. Recuerden, cuando hay hipertensión endocraniana, uno de los signos tempranos es papiledema. Pero hay signos neurológicos como la parálisis del sexto y parálisis del cuarto. Esto por su recorrido intracraneal bastante largo. Esto hace que cuando aumente la presión dentro del cerebro, pues pueda comprimir eso. En el líquido cefalorraquídeo, miren, 500 leucocitos, ¿no? 500 de leucocitos. Mononuclear. 50 de glucosa, ¿está consumida? Un poco. 80 de proteínas incrementadas. Cuando ustedes vean esto en una sospecha, con antecedente epidemiológico, más este LCR, no hay duda, están hablando de una meningitis tuberculosa, ¿no? Meningitis tuberculosa. ¿Por qué genera parálisis del sexto en el caso de TB? Porque lo que generamos es incremento de la presión intracraneal
Y a la tuberculosis le encanta ir a la base del cráneo. Entonces va a generar este tipo de compresiones. Estamos La hablando de evolución una es subagudo carrera crónico. para ganar Tiene dinero. mucha previsión, lo que decía, a base Sí del ayuda cráneo. Y bastante. acá el tratamiento empírico Hay se gente empieza que no lo ve así. directamente con el tratamiento específico. Isoniazida, Sabes que, piracetamida, por ejemplo, de una etamipril, carrera técnica rifampicina. o algo así nomás, o un En oficio, todo caso, está ganando podemos dinero. también tamizar siempre VIH porque normalmente coexisten, ¿no? Y este es la meningitis que va mejor con dexametasona. El pronóstico acá mejora mucho con la dexametasona. Acá sí no hay dudas. En este caso, sí se da a todos los pacientes con TB. En esta imagen les estoy colocando, miren lo que genera la tuberculosis. Vasculitis, afección de la base del cráneo. Hay un proceso de hipertensión porque hay una dilatación, miren, de las Ah, pues ya astas siento. frontales, ¿no? De los ventrículos laterales, miren, muy, muy grandes, ¿no? Esto es lo que genera tuberculosis, ¿no? También podríamos ver O necrosis, ¿no? esto que sea tu mesa Necrosis, mejor. necrosis, necrosis. Sí, pues yo Esto me se va a vengo acá, pe. traducir en una tomografía con este aumento, hipertensión endocraniana con edema transepidemario. Cuando ustedes vean esto en un paciente con sospecha de MEC, esto es TB, TB, ¿no? TB. Las preguntas de TB, de MEC-TB son sencillas, fáciles de resolver. Por ejemplo, 8 años, dice extraído por urgencia por presentarse 15 días, cefalea, somnolencia, irritabilidad, cambios en la conducta. Hace 3 días se ha presentado vómitos, visión doble y dificultad para hablar. El paciente lo que está haciendo es una hipertensión endocraniana. ¿Por qué tiene visión doble? Porque tiene parálisis del cuarto o del sexto. Tiene rigidez de nuca, miren, pero no focaliza. En la tomografía, hidrocefalia. Esa es una pregunta reciente del año pasado. Pregunta sencilla, ¿no? Solo te está hablando de un paciente niño pediátrico con sospecha de neuroinfección, pero que está haciendo hipertensión endocraniana. Te dice que tiene una tomografía, una hidrocefalia, no hay duda. El diagnóstico es MEC-TB. Ahora, la MEC-TB no es lo único que genera granulomas, Paga, también amiga, pueden pues ya está generarse por calentito. hongos, espiroquetas, por ejemplo, en sífilis o neurosífilis, sarcoidosis y cuerpos extraños. Nosotros vemos algunos pacientes con abscesos piógenos. En el caso de los abscesos piógenos hay que buscar muy bien los factores de riesgo que tienen los pacientes. Por ejemplo, si ha tenido alguna cirugía, si ha tenido algún proceso de bacteriemia, quizás está hospitalizado por otra razón y empieza a hacer déficit vocal agudo con fiebre, ¿no? En este caso pueden también generarse en lesiones o infecciones craneales, por ejemplo, sinusitis o causas odontogénicas, otitis. Ahora, esta triada es cefalea, conocen déficit neurológico focal y fiebre. Otra vez, ¿en cuántos pacientes están? En el 20%. O sea, es bien difícil que encuentren la triada completa. Así que tienen que desarrollar la parte de los antecedentes y la forma de inicio de la enfermedad. En casos de abscesos no se recomienda hacer punción lumbar por el riesgo de enclavamiento. Podemos hacer estudios en búsqueda de dónde se ha originado esta infección. Si yo sospecho de que la infección puede venir del pulmón, la tomografía, bueno, de tórax. Yo sospecho que esto pueda venir disparándose del corazón o tengamos un shunt derecha izquierda que está haciendo una vía de pasaje para infecciones, ecocardio transtorácica o transesofágica. Ahora, si yo sospecho, digamos, de aspergilos, bueno, las aspergilomas puedo detectarlo a través de la dosificación de galactomanano, ¿no? Importante y pregunta de examen, resonancia magnética en absceso. Esto tiene un realce en anillo. Realce en anillo con restricción a la difusión. ¿Ya? Recuerden esto es un dato importante. Los hemocultivos acá no sirven. Si en meningitis teníamos sensibilidad del 50%, acá su sensibilidad es baja, más o menos al 30, 20%, ¿no? Muy bajo. Entonces acá ya no tiene mucho sentido hacer los cultivos. El tratamiento antibiótico empírico tiene que ser también instaurado. Aquí ya entra a tallar otro, que es el metronidazol. ¿Por qué? Porque los abscesos piógenos en su mayoría son polimicrobiana. Polimicrobiana. Entonces acá puedo dar metronidazol, ahora asocio ceftriaxona o cefotaxime y puedo dar, si considero la necesidad de dar vancomicina. ¿Por qué? Porque normalmente el estafilococo no genera absceso. Lo que hace el estafilococo es necrosis, ¿no? La duración, acá el antibiótico dura 4 a 8 semanas. Sin embargo, te recuerden, todo absceso en medicina se drena, todo, incluido el absceso piógeno. Por lo tanto, el tratamiento incluye drenaje quirúrgico, ¿no? Drenaje. Ahora le doy su cultivo también, bueno, del mismo drenaje para ver que el paciente, qué gérmenes puedo encontrar, ¿no?
Ahora, algunos neurocirujanos, por ejemplo, optan por no operar a menos que el paciente tenga lesiones más de 2.5. También es válido, es válido. Si son lesiones pequeñas, pueden intentar con tratamiento médico. En el caso de encefalitis, este grafiquito nos pone muy en detalle cuáles son las principales causas. Al menos las infecciosas siguen siendo altas, ¿no? Miren, en nuestro país, herpes simple tipo 1. Sin embargo, tengan cuidado con los pacientes con encefalitis. Actualmente, la mayor cantidad de encefalitis es autoinmune, ¿no? Es principalmente contra los anticuerpos, contra el receptor NMDA, ¿no? Los EMDA, ¿no? Miren ahí su tasa aproximadamente es 2 por 100.000 en una incidencia anual. Miren, una incidencia anual muy parecida al herpes. En unos años van a ver que esto va a subir más. En unos años. Eso es lo que les comentaba. Miren, los abscesos piógenos, miren, cómo restringe difusión, captación en anillo, restringe difusión. Miren acá, otra vez captación en anillo con edema, captación en anillo y restringe la difusión. Recuerden eso en absceso piógeno. Esto es lo que genera el absceso. Altera la unión córtico-subcortical y tiene una alteración en la pared que genera neovascularización. Pregunta sencilla, fácil de desarrollar, solamente tienen que ubicarse bien. Absceso epidural espinal. Bien, ¿por qué la columna tendría un absceso dentro de la médula en todo caso? Porque hay algo que ha disrumpido la piel, pues. Entonces, si se derrumpe la piel, ¿qué voy a ingresar primero? Estafilococo. Estafilococo. A ver. Ahora, hay patologías infecciosas que vienen de otras regiones, en este caso el corazón, que puede generar procesos infecciosos dentro del cerebro, ¿no? Porque actúa como una forma de difuminador, ¿no? de toda esta infección. En el caso de endocarditis infecciosa pasa eso, ¿no? Los pacientes como tienen vegetaciones o tienen una afección dentro del corazón, esta infección puede llegar hacia la región del sistema nervioso central y puede generar múltiples abscesos de distinto tamaño. La mayoría son pequeños. Normalmente no sangran, pero sí se complican mucho. Es más, esto es una emergencia neurológica, ¿no? No se da anticoagulantes. Esta pregunta es del MIR. Las preguntas del MIR son un poquito más detalladas, pero también cuando se lee con calma, uno puede llegar rápidamente a la respuesta. Bien, 75 años, dice, tiene antecedentes de fibrilación auricular e hipertensión arterial. Lo traen, dice, urgencia porque tiene una hemiparesia derecha, dificultad para hablar. Si nosotros solamente llevaríamos hasta acá, con toda esta información, uno diría, tiene fibrilación, es hipertenso y tiene un déficit focal agudo, hemiparesia derecha, tiene disartria. No hay duda, este paciente tiene un infarto cerebral. Pero te está dando un dato aquí, fiebre de 38, ¿ya? Fiebre de 38. Le hacen una tomografía y dicen, sí tiene un infarto, ¿ya? Así que lo mandan a la unidad de ictus, ¿no? Pero viene después, 2 días después, el hemocultivo que le tomaron y sale estreptococo virial. Ah, ya. Entonces el diagnóstico más probable, ¿cuál es? Esto es una meningitis bacteriana. No, pues no estamos hablando de que el paciente tenía un déficit focal agudo. No le habíamos dicho que las meningitis no focalizan. No focaliza, no debería dar impresión derecha. Un SB isquémico, sí, pero la fiebre no está tallada dentro de un SB, ¿no? La endocarditis infecciosa es de la clave, ¿no? ¿Por qué? Porque está haciendo embolia séptica, debemos hacer un ecocardio y debemos darle tratamiento antibiótico. Esto es una emergencia. Una neoplasia no, pues las neoplasias son subagudas a crónicas, ¿no? No son tan agudas. La enfermedad de Lyme, bueno, si ustedes desean repasar lo que hemos comenzado, si ustedes quieren dar tratamiento para enfermedad de Lyme, que es por la Borrelia burgdorferi, ¿no? por estas garrapatas, ¿no? que ingresan este germen, pueden dar tratamiento empírico, sí. Recordamos que el tratamiento empírico para Lyme es doxiciclina, pero si la complicación es neurológica central, el tratamiento va a ser ceftriaxona, ¿no? Como está, o dosis parenterales, ¿no? Meningitis, ceftriaxona. Y si yo quiero, puedo usar también bioral doxiciclina. Aquí están para los que quieran repasar un poco sobre los medicamentos que se pueden usar tanto en el régimen parenteral como en el régimen oral para enfermedad de Lyme. Esto es lo que se debe diagnosticar en una enfermedad de Lyme. Así se hace, ¿no? Se hace un diagnóstico en un área endémica. Recuerden, por ejemplo, nuestras áreas de nosotros, la selva,
la selva central, nuestras áreas un poquito más de altura, un poquito más alejadas, hay garrapatas, ¿no? Entonces pueden generar este contagio por enfermedad de Lyme. Si la lesión solamente implica patologías sistémicas sin compromiso neurológico, el tratamiento es vía oral con doxiciclina. Pero si las manifestaciones clínicas implican ya una falla o una lesión neurológica, el tratamiento cambia. El tratamiento ya es parenteral, puede ser ceftriaxona, ceftriaxona, neurosífilis. Bueno, la neurosífilis nos ha acompañado casi muchos años en la evolución del ser humano, ¿no? Mire, tiene más de 500 años de historia y miren, en 450 años lo único que habíamos averiguado antes de los antibióticos, sabíamos que el treponema en algún momento iba a llegar al líquido cefalorraquídeo, normalmente lo hacía 3 a 8 meses. La meningitis podría generarse en el 25-40%. Puede haber afección de los vasos, se llama arteritis. Y complicaciones tardías, ¿no? En las que estaban ahí notables dorsal, neuropatías ópticas, mesias oculares, ¿no? Endarteritis. Complicaciones que actualmente ya no se ven con los antibióticos, ¿no? Los antibióticos ha opacado, gracias a Dios, la evolución de neurosífilis. Sin embargo, si se puede dar estos casos, ¿no? El estudio de elección es BDRL en líquido cefalorraquídeo, ya que así lo puedo diagnosticar mucho más rápido. ¿Podemos hacer pruebas treponémicas, por ejemplo, FTA? Sí, pero no va a ser que, no, dice que es mejor, ¿no? O sea, puede ser más rápido, sí, ¿no? Pero no es mejor. El seguimiento se hace con BDRL. O sea, yo voy haciendo mis pruebas, mis estudios, a medida que voy haciendo los controles de mi paciente. El tratamiento para neurosífilis, sencillo. ¿Cuál es? Penicilina cristalina acuosa. Aquí está, la dosificación. Ahora, en este caso, en nuestra ciudad, siempre les vamos a poner así, ¿no? Mujer de 15 años del Perú, ¿no? Peruano, ¿no? Estas son preguntas extranjeras. O, si son en el Perú, mujer de 15 años proveniente de Huancayo, proveniente de Chupac, así con estos antecedentes epidemiológicos, y ustedes ven estas imágenes que están enfrentándose una neurocisticercosis. No debe haber médico de Huancayo que no sepa neurocisticercosis, porque es lo que hacemos en el día a día. Ustedes como médicos de nuestra ciudad deben conocer neurocisticercosis, somos un área endémica, ¿no? Entonces la NSC se puede presentar como está acá, ¿no? Dolor de cabeza, vómitos y hipertensión endocrinal reflejada en una parálisis del cerebro. Miren, normalmente la pregunta siempre en neurocisticercosis es ¿qué tratamiento doy? ¿Y en base a qué doy ese tratamiento? Esa es la pregunta de siempre. ¿Voy a dar antiparasitario? ¿Voy a dar corticoides? ¿Voy a dar medicamentos para las crisis epilépticas o no es necesario? Recuerden que el NSC se transmite o lo genera el Solium en su forma larvaria, la quística no, ¿ya? Entonces lo que les decía es, ¿en qué momento yo doy tratamiento o en qué me baso? Es sencillo, ustedes tienen que revisar solamente algunas guías, ¿no? Tienen que leer libros, ¿no? Libros o revisiones sistemáticas en su defecto, pero hay algunas guías que ustedes pueden llegar a leer. Por ejemplo, esta guía del IPSA del 2017 es muy buena porque resume cómo es el tratamiento y el manejo y los estudios que se requieren en pacientes con NSC. Ahora, ¿tengo que leer todo el artículo? No. Lo ideal es leer solamente las tablas, ¿no? En este caso para ustedes, ¿no? Cuando ya tengan tiempo, pues sigan leyendo todo el artículo. Miren, lo primero que yo tengo que determinar en pacientes con NSC es si el quiste o la lesión que estoy viendo está vivo o está muerto y dónde está ubicado. Suficiente. Con eso ya he determinado casi el 80% de mi tratamiento, solo con determinar esto. Puedo decir que está en la parte parenquimal o en la parte extraparenquimal. En la parte parenquimal puedo encontrar tres tipos. Calcificado, que es obviamente no viable. Puede estar uno simple o quistes viables. ¿Cuál es la diferencia? Normalmente si son quísticos o no, si son únicos, tienen un tamaño menor a 2 centímetros. Si son lesiones viables, son lesiones vesiculares. Y es más, puede incluso verse el Scolex, que es el parásito, ¿no? Dentro de la lesión. ¿Qué estudio se recomienda? Resonancia. Ahora, si no se cuenta, la tomografía también es de mucha ayuda, ¿no? Doctor, y los extraparenquimales, acá no se complique. Si ustedes encuentran intraventricular, subaracnoidea y espinal, todos estos van a ir a cirugía. Todos esos. Esta tablita, miren, acá vamos a resumir cómo se hace el tratamiento. ¿Cómo se hace el tratamiento? Miren. Por ejemplo, yo tengo
una lesión viable. Debo dar tratamiento antiparasitario. Para esto, si yo he determinado que los quistes que estoy evaluando son viables o las vesículas son viables, lo que tengo que determinar es cuántos son. Si es 1 a 2 quistes viables, el tratamiento es sencillo. Monoterapia con albendazol. Solamente doy albendazol. Y si son más de 2, doctor, si son más de 2, hacemos terapia dual. Albendazol con praziquantel. ¿Doy antiinflamatorios? Sí, mientras el paciente esté en terapia antiparasitaria. Si estamos con terapia antiparasitaria, tiene que ir con terapia antiinflamatoria. Puede ser dexametasona o prednisona, como ustedes gusten. ¿A todos les debo dar medicamentos antiepilépticos? No, solamente se da tratamiento antiepiléptico si el paciente ha tenido crisis. Si no, no es necesario. No es que le doy por secacito, no es que voy a evitar a ver qué pasa, no. Solamente si el paciente haya tenido crisis. Okay. Entonces, ¿qué pasaría si solamente es una lesión? Si solamente es una lesión única, muy bien, el tratamiento es sencillo, albendazol, y los principios siguen rigiéndose. Corticoides, mientras doy el albendazol, y tratamiento epiléptico solamente si el paciente ha tenido crisis. ¿Qué pasaría si los quistes son, o las lesiones son calcificadas? ¿Necesita terapia antiparasitaria? No, no se requiere, porque esta lesión ya es no viable. ¿Doy tratamiento antiepiléptico? Otra vez, solamente si el paciente tiene crisis epilépticas, ¿no? Crisis epilépticas. Ahora, la terapia antiinflamatoria, bueno, los corticoides, no es necesario, ¿ya? No es necesario, porque no estamos dando tratamiento. Listo. Doctor, y ahora la etapa que son extraparenquimal, todos van a ir a cirugía, ¿ya? Cirugía. Ahí no se complique. Esto es una pregunta, por ejemplo, del MIT, viene con imagen, así que así preguntan. Hombre diestro de 40 años, procedente de Sudamérica. Siempre ponen ese antecedente, ¿no? Es medio discriminatorio, ¿no? Pero bueno. Acude al servicio de urgencias tras sufrir una primera crisis epiléptica. La exploración es normal. Su estado cognitivo está recuperado. Le hacen una tomografía y encuentran esto. Miren, un quiste, otro quiste acá, intraventricular, y está en el cerebelo. Tengan cuidado, este espacio es muy pequeño. Cualquier cosita que aumente la presión acá va a cerrar el acueducto de Silvio y puede generar hipertensión, enclavamiento del paciente y se fallece. Entonces, la afirmación correcta dice, ¿es por tenia saginata? No, es solio, ¿no? Dice, si la enfermedad se complica con hidrocefalia, vasculitis, parálisis y SB, el uso inmediato de en cuanto mejora significativamente los resultados, no. Si el paciente ya tiene hipertensión endocrina y uno le da antiparasitarios, los parásitos van a generar, o al morir van a generar mayor antígeno y va a haber mayor inflamación. Entonces, esto puede empeorar el pronóstico en un cuadro de hipertensión endocraniana. Por eso se tiene cuidado. El tratamiento con albendazol es apropiado, pero los corticoides no tienen cabida. Al contrario, por esta ubicación los corticoides tienen más cabida, ¿no? ¿El tratamiento inicial puede exacerbar los síntomas? Claro, eso es lo que les voy comentando. Cuando uno da tratamiento, a veces en pacientes con NSC, al inicio puede haber empeoramiento. Para el diagnóstico se requiere múltiples sesiones, no, ya les he dicho que se puede hacer diagnóstico solamente con uno. En esta figura también, otra vez, miren, el paciente tiene crisis epiléptica, es un paciente adulto. Ahora, ustedes en nuestro país, la primera causa de crisis epiléptica secundaria a alguna infección es por neurosis cercosa, es la primera causa de epilepsia estructural adquirida, ¿no? Adquirida. Bueno, acá lo que quiero llamar o que resaltemos es que el paciente viene del Caribe, ¿no? Mira, ha ido al Caribe, dice, y ahora está recibiendo albendazol, prednisona y antipiléptico. ¿Por qué? Porque han encontrado calcificaciones, pero también quistes. Si nosotros vemos acá, en esta imagen, mire, hay algo acá al medio, eso se llama el Scolex, ¿no? Es el parásito. Saludándonos. Bueno, pasamos al siguiente tema. Por ejemplo, yo sé que siempre van a preguntarse, doctor, y hay infecciones que son bastante raras y son difíciles de diagnosticar. Me diría que sí es difícil, pero no es porque sea, académicamente difícil aprender, es porque hemos inmiscuido un mal concepto de los priones en nuestra cabeza. Tenemos un mal concepto de esta enfermedad por priones, por eso es que pasan desapercibidos y son enfermedades mortales. Entonces, por ejemplo,
Esta paciente tiene 75 años, es fumadora pesada, tiene deterioro cognitivo rápidamente progresivo y hace 3 meses tiene mioclono, marcha parética y alteraciones del sueño. Le hacen una punción normal, y sale normal el líquido. Y en el electro, el lentecimiento global con crisis frontales. Esto que están viendo acá, siempre que ustedes vean pacientes con deterioro cognitivo rápidamente progresivo, mioclono, en una adulta o adulto mayor, esto es enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ¿no? Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Acá está. ¿Qué pasa aquí? En la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob lo que sucede es que ahí nosotros no tenemos priones, ¿no? Que son complejos proteicos. Entonces aquí lo que sucede es que como hay esta acumulación o este mal procesamiento, este mal despliegue de estos priones, estos se van a empezar a acumular de manera patológica en todo el sistema nervioso central. Ahora ustedes dirán, doctor, ¿esa es la enfermedad de vacas locas? Sí, pero la enfermedad de vacas locas solamente es una anécdota, es una anécdota. El 85% de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob son esporádicos, ¿no? Hay algunas formas familiares también. En nuestro país contamos con una prueba que, bueno, mal que bien ayuda, al menos un poco nos orienta, que es la proteína 1433, ¿no? En líquido cefalorraquídeo. Ahora, ¿podemos usar la resonancia? Sí, la resonancia es de mucha ayuda porque va a haber cambios tanto en los ganglios basales y en la corteza en el tema de difusión. En el extranjero podemos usar algunos otros estudios, por ejemplo, el RT-QuIC, ¿no? El RT-QuIC tiene 100% sensibilidad y 100% de especificidad, ¿no? 100%, pero está muy costoso, no tenemos en nuestro país, ¿no? Ahora, esto es lo que les decía. Miren, cómo hace una restricción a la difusión en la parte cortical, tanto en ganglios basales como en la parte frontal cortical, ¿no? Occipital también. Aquí igual aquí. Miren, o sea, hace unas lesiones, son bastante, miren, todas estas hiperintensidades, y le hacen todo esto y es restricción. El signo de pulvinar viene en el MIR, por eso que he puesto este signo. El signo de pulvinar es esa hiperintensidad justamente en la parte posterior del tálamo, ¿no? De pulvinar, ¿no? También son sugerentes de Creutzfeldt-Jakob. Y esto es lo que les decía, ¿no? En un momento se habló de la encefalopatía bovina espongiforme o enfermedad de vacas locas, pero diagnóstico oportuno. El curo es una enfermedad también es también con priones, pero lleva curo porque esto es una colonia de Papua y Guinea, me parece, no recuerdo muy bien el país donde está esta comunidad, donde practican el canibalismo. Y como se comen el cerebro, se contagian. Toda esa comunidad pues, es un área endémica de enfermedad por priones, ¿no? Miren, acá solamente, puntualmente les voy a decir qué es lo que tienen que aprender de Creutzfeldt-Jakob en las preguntas. Miren, cuando ustedes vean este término, espongiforme, las neuronas espongiformes, esto ya es Creutzfeldt-Jakob. ¿Ya? Ahora, también puede haber estogliosis, otras amiloides, sí, pero esto es Creutzfeldt-Jakob. Siguiente pregunta, estas son preguntas del MIRME. 60 años, no tiene antecedentes de interés. En un periodo de 6 meses le da un cuadro de deterioro cognitivo progresivo bastante intenso. Tiene un síndrome rígido cinético, una ataxia y mioclonías. Decíamos, si nosotros encontramos pacientes con un deterioro rápidamente progresivo más mioclonía, ¿qué es? Creutzfeldt-Jakob, ¿no? ¿Cuál de las siguientes estaríamos planteando? Ya saben, Creutzfeldt-Jakob, solamente con ese cuadro clínico. No vamos a detallar mucho en estos puntos, solamente les voy a poner lo que han preguntado. Esto va a ser desarrollado cuando ustedes evalúen o vean neuroinfectología, pero en el tema de infecciosa, ¿ya? Listo. Entonces, miren, aspergillus. Ustedes saben que los aspergillus son unas cifras. Normalmente estos son bastante angioinvasivos. O sea, cuando tienen infección por aspergillus en la parte cerebral, lo que van a encontrar son infartos. A veces hacen abscesos, es bien raro, más en inmunocomprometidos. Pero en general, si ven neuroinfección, MEC crónica, infartos asociados, esto es aspergillus, ¿no? El criptococo, bueno, el criptococo es una levadura. Ese es el hongo más frecuente que encontramos en el sistema nervioso central. La mejor prueba de estudio son antígenos para criptococo. Se presenta como meningitis y hipertensión. Es el que más genera hipertensión.
una hipertensión bien marcada, ¿no? Es más, es un criterio diagnóstico que encuentran hipertensión endocraniana por líquido, por líquido, ¿no? Normalmente pueden estar ahí como capsulitas de gas, de carbohidrato, pueden generar microabscesos y también son angioinvasivos, ¿no? Pregunta, bueno, ¿cuál es el agente del LCR con mayor frecuencia media criptocólica? Ya saben, en criptococo, ¿qué es lo que más van a encontrar? Antígenos. En toxoplasma, lo que han preguntado es esto, ¿no? Que hacen un efecto de masa y generan lesiones intracraneales. Gusta mucho por ir a la fosa posterior y a las uniones córticos subcorticales. Estos se tienen inmunocomprometidos. Tiene dos formas, una de pseudoquiste y uno de taquizoitos, ¿no? Eso es lo que estamos desarrollando acá en la imagen. Entonces recuerden, lesiones parenquimales múltiples abscesos en paciente inmunocomprometido. La primera causa es toxoplasmosis. Muy bien, miren, aquí es importante hablar de encefalitis por virus herpes simple porque es una causa muy frecuente de discapacidad y muerte en jóvenes que tengan esta infección. Lamentablemente, el tiempo que ustedes tomen hacer el diagnóstico y dar el tratamiento determina la vitalidad o las secuelas posteriores que va a tener el paciente. Porque el virus herpes simple que se contagia a través del flushing y luego ingresa hacia la parte central. Recuerden que en el adulto lo más frecuente es tener el virus tipo 1, ¿no? Que genera estos cuadros de encefalitis. Genera mucha destrucción en cómo deja el lóbulo temporal. Prácticamente lo destruye, ¿no? Genera estas causas hemorrágicas, ¿no? Miren cómo hace la hemorragia, las encefalitis por herpes simple. Gusta mucho por ir al lóbulo temporal, ¿no? Y la parte también de la región delantera del cerebro, la parte del procencéfalo basal. Ahora, tiene este componente de hemorragia, muy parecido al antrax, muy parecido al antrax. ¿Y qué tengo que hacer para evitar que mi paciente se complique? Darle oportunamente ciclo. Eso va a marcar mucho. Bueno, el tratamiento de la hipertensión endocrina porque los pacientes tienen hipertensión, ¿no? Esto es lo que les comentaba. Hacen o tienen una predilección por el lóbulo temporal, prosencéfalo. Por favor, olvídense todo lo que les he dicho, pero nunca se olviden de tratar bien una encefalitis por herpes. La verdad, como son jóvenes, paciente joven, adulto, ya les dije, más neuroinfección, más crisis epiléptica de reciente inicio, esto es herpes. Herpes. ¿Ya? Pregunta Elmir, ¿qué es cierto la encefalitis herpética? ¿Es causada por el virus herpes tipo 2? No. En el caso de adultos es el 1. ¿Afecta a lóbulos occipitales? No. Temporales, decimos. ¿Causa LSR purulento? No. Puede generar hemorragia, pero purulencia, difícil, ¿no? Difícil. ¿El tratamiento es aciclovir? Sí. Ese es el tratamiento. ¿La resonancia magnética es diagnóstica? No. Es de apoyo al diagnóstico. Pregunta. Dice, la prueba de elección para establecer el diagnóstico de encefalitis herpética causada por virus simple tipo 1 o tipo 2 en un paciente con sospecha de dicho proceso es, mira, desde 2009 ya nos empezaban a hablar de unas pruebas que nosotros llamábamos las pruebas de secuenciamiento genético, ¿no? O sea, lo que cogemos es que tenemos una base de datos con todas las pruebas o con todos los reconocimientos de patrones de ADN y ARN de ciertos gérmenes. Yo llevo mi muestrita, mi líquido cefalorraquídeo, ingreso a la máquina y la máquina me dice qué ADNs o ARN se encuentran en tu muestra. Te dice, este germen es el que tienes. Esa prueba de secuenciamiento genético puede hacerse, se hace hace años en nuestro país, bueno, he ingresado también. Poco a poco se va instaurando, considero, a ser el gol estándar porque te da el diagnóstico muy rápido. Y eso es la pregunta, ¿no? En pacientes con herpes que yo tenga alguna duda, puedo pedirle esto, ¿no? Prueba de reacción en cadena de polimerasa, conservadores específicos para el virus herpes tipo 1 en la biopsia cerebral o alternativamente en el líquido cefalorraquídeo. La causa más frecuente de meningitis viral, ¿cuál es? Herpes, digo, ¿no? Enterovirus, no se olvide. La meningitis hemorrágica es causada por el organismo causante de, digamos, hemorragia, herpes. ¿Hay herpes? No hay. Lo otro es antrax. Antrax sí está. Bueno, en rabia no han venido muchas preguntas. Lo que más se ha venido es el tema de la hidrofobia y que encontramos en la prueba neuropatológica o los estudios neuropatológicos, ¿no? En la patología aquí podemos ver estas inclusiones de Negri, ¿no? O cuerpos de Negri, que son inclusiones eosinofílicas en las neuronas piramidales o neuronas de Betz.
Acá, lo que estamos viendo en las imágenes es que, acá lo voy a poner, acá está. Lo que mejor deben hacer ustedes es practicar mucho el tema de resonancia y tomografía. Si no van a tener dificultades en hacer un diagnóstico adecuado, al menos van a tener dificultades en el apoyo al diagnóstico. Si ustedes encuentran hiperintensidades en la región límbica, eso es herpes. Decíamos que le gusta ir mucho al lóbulo temporal. Se encuentran lesiones periventriculares, citomegalovirus, citomegalovirus. Y se encuentran lesiones yuxtacorticales, o sea que solo afecta la parte de la sustancia blanca, virus JC, ¿no? El Jung-Cullingham, que genera LEM, ¿no? Leucoencefalopatía multifocal progresiva. ¿Ya? ¿Qué pasaría, doctor, si yo encuentro una lesión en real sin anillo? Ya les he dicho. Si ya está real sin anillo, ¿qué sospechamos? Absceso. Pero también tuberculoma genera NSC en su fase coloidal también, toxoplasma también, Epstein-Barr también, y mucormicosis en pacientes inmunocomprometidos. Otras alternativas, miren, la NSC va a generar varias alternativas. Puede generar que tenga muchas lesiones que captan contraste, pueden tener calcificaciones, patrón en arborización, como en schistosomiosis, infartos, ya les he dicho, por ejemplo, aquí, aspergillus, ¿no? Que comentábamos, sífilis también, varicela zoster también. Estos son los ejemplos que estamos poniendo en la imagen, se los voy a pasar, así que lo pueden desarrollar, miren cómo se presenta cada uno de estos. Lo importante, miren, qué es lo que hace el virus herpes simple, qué es lo que va a hacer con este lóbulo temporal. Por eso es que es importante el diagnóstico oportuno, ¿no? El diagnóstico temprano. Esto es leucoencefalopatía multifocal progresiva. Afectación solamente a su sustancia blanca, mire cómo respeta la corteza. Ahora, el punto es, entonces ya sabemos qué debemos dar, ya hemos hablado del tratamiento. Ahora, ¿qué es lo primero que usted nos recomienda para hacer un diagnóstico más sensible? Ahora quiero saber exactamente qué germen tiene mi paciente. Ah, ya. Dependiendo, si son bacterias, lo más rápido que van a obtener es el estudio GRA. Muchas veces pueden mandar a cultivo, pero el cultivo demora algunos días, entre 3 a 5 días. Así que el GRA lo pueden tener en minutos, así que es de mucha ayuda. En caso de micobacterias, pueden usar estudios de PCR, por ejemplo, y en Expert, si tienen dudas o si quieren demostrar que tienen. Y además, nos va a dar lo bueno que estas pruebitas para micobacterio, lo que nos genera o nos da también es un patrón, o cuál es el patrón de resistencia. Para enfermedad de Lyme, usamos también pruebas de antígenos y en sífilis, recuerden, BDRL. Y si tenemos plata, FTAPs, ¿no? Que son pruebas treponémicas. Si son virus, lo que voy a obtener puede ser PCR, que es lo mejor, ¿no? PCR. PCR en el virus ayuda y detecta de manera muy rápida qué virus al que te estás enfrentando, ¿no? En los cuadros de hongos, allá. En los cuadros de hongos decíamos en criptococo, antígeno, no hay duda. Si es citoplasma, blastomicosis o coccidioidomicosis, antígenos y anticuerpos. Cándida, cultivo. Recuerden que la cándida es muy mortal, muy mortal. Aspergillus, PCRI, galactomanano, decíamos, ¿no? Muy bien. Eso sería todo por la presentación de hoy. ¿Tienen alguna duda? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Alguna duda? Creo que no por Doctor, ahora, doctor. Sí, dígame. mencionó que el PCR era para virus, pero ahí aparecen varios virus. ¿Cómo diferencio? No, no, no. O sea, tú, por ejemplo, digamos, estás sospechando de herpes, puedes pedir en tu solicitud PCR para herpes. Así, directo. Ah, ya. O quieres sospechar, obviamente, la clínica va a mandarte, ¿no? Por ejemplo, si tú ves, como decíamos, un paciente joven que tiene crisis epiléptica, tiene fiebre, tiene signos benignos y uno sospecha que tenga herpes, bueno, muy aparte del tratamiento, para demostrarlo, puedes hacer en la punción, coges un poco de muestra de líquido cefalorraquídeo y le dices, quiero que me hagan PCR para herpes. Ah, Otro caso, digamos, yo tengo una sospecha de virus JC. Entonces, en el virus JC, el paciente va a tener alteración o daño solamente en la sustancia blanca. Como hay varios diagnósticos diferenciales de esas lesiones, yo quiero demostrar que el paciente tiene virus JC, pido PCR para virus JC en líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, ¿no? Así. O sea, depende de la clínica. El PCR va dirigido al virus que tú quieras detectar.
¿Alguna otra pregunta? Vamos a pasar, vamos a pasar lista, ¿ya? Chun, chun, chun. A ver, a ver. Mm, mm,